Hola chicos, esta es la clase para teorías y sistemas en psicología. Antes me gustaría presentarme, ya nos conoceremos físicamente la siguiente clase y pues darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 1802. Como pueden ver en la pantalla, mi nombre es Ivy Velasco Llerena y voy a ser su maestra. Rápidamente les voy a decir o les voy a platicar un poquito de mí. Tengo una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, soy licenciada en psicología y tengo diplomados en hipnosis, terapia de juego y psiquiatría. A continuación, les estoy mostrando, como pueden ver en este video, el programa guía. ¿Qué es el programa guía? Bueno, el programa guía prácticamente es una síntesis de lo que van a ser el contenido de sus clases. Si se pueden dar cuenta, aquí dice programa, es licenciatura en psicología, su materia se llama teorías y sistemas de la psicología y los días que nos vamos a estar viendo van a ser los lunes escolarizado y estas son las fechas: 2, 9, 16, 23, 30 de octubre, 5, 13 y 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre y 8 y 15 de enero. ¿Cuál es el objetivo terminal de nuestro curso? O más bien de esta materia. Bueno, pues que ustedes puedan reconocer los fundamentos históricos de la psicología para que puedan explicar el desarrollo histórico de las teorías y sistemas psicológicos. ¿Con qué finalidad? La finalidad sería para sustentar el papel de la psicología como una ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Ahora, a continuación, aquí, en donde dice rubros de evaluación o mecanismos de acreditación, el, ¿cómo se les va a evaluar? Bueno, pues en la última clase, que es la del 15 de enero, vamos a realizar, o más bien yo les voy a realizar, un examen de 50 reactivos con valor del 100%, o sea, 10 de calificación. Si tienen 50 reactivos, su calificación es de 10. Esa sería nuestra manera de evaluar. Y como parte de sus actividades estudiantiles, vamos a estar elaborando mapas conceptuales, controles de lectura y una que otra actividad para complementar la teoría. Ahora, si nos podemos dar cuenta, su programa guía continúa y aquí tenemos la parte que dice bibliografía. Estos van a ser los 3 libros. El concepto de la psicología colectiva de Fernández, Introducción al curso de la psicología de Álvarez y, bueno, Historia y sistemas de la psicología de Brendan James. El último libro, que es Historia y sistemas de la psicología, lo pueden encontrar para descargar en PDF. Este es en el que nos vamos a apoyar todo nuestro cuatrimestre. Historia y sistemas de la psicología de Brendan James. Y lo pueden encontrar para descarga en internet. Ok, a continuación, si se dan cuenta, aquí estamos planteando un cuadro donde dice descripción de los aprendizajes en términos de destreza, conceptos y o valores, ¿no? Para nuestra primera clase, la cual viene encerrada en este número, vamos a ver la fecha y los temas. En este caso, para esta clase que es grabada, tenemos presentación del docente, el encuadre, que es el que estamos realizando, y fundamentos históricos de la psicología. Cómo lo estamos llevando a cabo a través de un video expositivo que se va a subir a YouTube. Y al final ustedes me van a elaborar un ejercicio de reforzamiento, el cual entregarán en la clase número 2. Y comencemos con nuestra clase. Bueno, pues nuestro primer tema es el 1.1 y se llama Acercamientos a la investigación histórica. Curiosamente, como seres humanos hemos ido desarrollando nuestra manera y forma de pensar. Aquí la cuestión es de que desde que el hombre se cuestiona, comienza su proceso de psicologización. Esto es, comienza a preguntarse quién es, a dónde va, qué quiere, qué hace en esta vida, cuál es el sentido de su existencia.
Curiosamente, este proceso ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando con base en el desarrollo histórico-cultural del ser humano a través de las sociedades. Si nos damos cuenta, cada sociedad tiene una manera de pensar, tiene una manera de sentir y tiene una manera de percibir la realidad. Ahora analicemos lo siguiente. ¿Cuándo comienza la psicología como estudio del conocimiento? Es la primera pregunta que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo comienza esta psicología como estudio del conocimiento? Bueno, podemos dilucidar que esta comienza de manera grosa a través de la filosofía y comienza a tomar forma y fuerza en el siglo XIX. La psicología es prácticamente nueva. Más o menos comienza a tomar su forma, como vemos en el texto, en el siglo XIX. Sin embargo, parte históricamente de la filosofía. Y eso es lo que vamos a analizar más. Tenemos la aparición de la psicología después del siglo XIX como una disciplina formal. Y esta nos va a conducir a un problema que se cuestiona en todas las ciencias o, como dice el texto, nos conduce al problema de la ciencia. Para fines de esta materia, antes vamos a definir a la ciencia como ¿qué? Como la adquisición sistemática de conocimiento. A su vez, reduciremos esto a las observaciones que elaboramos a través de nuestros sentidos. Todo el tiempo, a través de nuestros sentidos, percibimos, por medio de los estímulos, parte de la realidad. Esto que nosotros percibimos es lo que se nos presenta para confirmar su existencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo veo, por ejemplo, los colores, la ropa, las texturas, las formas, el sonido, por ejemplo, de mi voz. Esto que observamos y que elaboramos después va a generar su existencia como datos científicos. A esta forma de hacer la ciencia, por así llamarlo, le vamos a llamar empirismo. Y el método científico es la aplicación controlada de estas observaciones cuando se manipulan y se... Ahora hablemos de psicología. Vamos a definir a la psicología a grandes rasgos como una disciplina que investiga sobre los procesos mentales. ¿Sobre los procesos mentales de quién? De las personas y los animales. Sin embargo, vamos a encontrar que existen una gran variedad de posturas y áreas de estudio dentro de esta ciencia. La psicología prácticamente es joven y es muy inquieta, siempre está en constante evolución. Curiosamente, su objeto de estudio es muy cambiante, muy incitante. Y este objeto de estudio son los procesos mentales y los actos del ser humano. Ahora, al examinar el pasado, los historiadores han postulado estructuras o modelos para 1. Clasificar. 2. Correlacionar. 3. Explicar los acontecimientos. Esto es muy importante porque exactamente para eso nos sirve la historia, para clasificar, correlacionar y explicar los acontecimientos y cómo ciertas ciencias han ido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿para qué nos sirve conocer la historia de la psicología? Les voy a dar unos momentos para que lo analicen. Muy bien, continuemos. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve. Muy bien. Nuevamente, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ordenar las interpretaciones y las explicaciones de los acontecimientos. Como podemos ver en las imágenes, vamos dejando una huella histórica, pero a su vez esta área nos sirve para poder
ordenar estas interpretaciones y de cómo vamos avanzando como seres humanos. Conforme examinemos su pasado y su estado actual, nos vamos a referir a varias interpretaciones de la historia de la ciencia para entender el significado de los movimientos intelectuales y de cómo fue consolidándose la psicología. Comencemos con el tema 1.2. Primeras explicaciones de la actividad psicológica. Como podemos observar, tenemos una pintura rupestre, los dioses griegos y dioses egipcios. En los primeros indicios de la historia, un poco después de la era primitiva del hombre o de la existencia primitiva del hombre, encontramos que los griegos fueron los primeros filósofos y como los primeros filósofos fueron los que se encargaron, o más bien no se encargaron, comenzaron a pensar y a tratar de descifrar por qué el hombre se comportaba como tal. Empezaron a generar un proceso de introspección que los llevó a hacerse preguntas como quiénes eran y qué sentido tenía su existencia. Los griegos organizaron sus explicaciones de los principales temas psicológicos en varias categorías u orientaciones, con la finalidad de descubrir las causas de los actos humanos. Esa era la finalidad. La importancia era descubrir las causas de los actos humanos. La muerte, la vida, el amor, el odio, la salud, la enfermedad, son conceptos que se desprenden de estas causas que competen a los humanos. Ahora, vamos a encontrar 5 orientaciones, o más bien 5 ramas, que los griegos desarrollaron, las cuales van a ser las orientaciones que vemos aquí. La primera orientación se llama naturalista, la segunda orientación va a ser la biológica, la tercera orientación es la matemática, la cuarta orientación es la ecléctica y la quinta orientación es la humanista. Ahora sí, hablemos de la primera orientación. Como pueden observar, tenemos 4 imágenes. Cada imagen representa un elemento natural: agua, tierra, aire y fuego. Para los naturalistas, las causas de los principios vitales provienen del medio físico externo. ¿A qué nos referimos con los principios vitales? Bueno, pues simplemente al inicio o al origen de la vida. Los naturalistas comienzan con los físicos jonios en más o menos aproximadamente en el 6 a.C., en la ciudad de Mileto. Los naturalistas se centraban en que el principio físico determinante, a partir del que fluye la vida, se encontraba en el universo, pero este principio físico determinante se manifestaba a través de la naturaleza. A continuación vamos a ver algunos teóricos del naturalismo. El primero es Tales de Circa, del 640 al 546 a.C. Él fue uno de los primeros filósofos, introdujo las matemáticas y la astronomía, impulsando así la ciencia en la cultura griega. Para Tales, el agua era el primer elemento porque era intrínseco a la vida. Con esto subrayaba él la unidad de la naturaleza. La materia y la vida son inseparables, porque el agua es el origen del todo, así como su forma final. Tales explicaba todas las formas de la naturaleza a través de este principio que era el del agua.
Esto quiere decir que nosotros como seres humanos, los animales, la misma naturaleza, caminaba y vivía porque el principio activo que nos movía era el agua. Un ejemplo, bueno, ahora actual nosotros sabemos que pues sin sangre no vivimos, ¿no? Digamos que nuestro activo principal era la sangre. Nuestro activo principal es la sangre, para tales era el agua. Anaximandro, circa 610 al 546 a.C. Bueno, Anaximandro fue otro de los filósofos y él proponía que la Tierra era un cilindro que se suspendía en el centro del universo. Y curiosamente alrededor de este giraban el Sol, la Luna y los astros. Es interesante porque posteriormente y más adelante en otros temas vamos a observar que existe la teoría geocéntrica y cómo se desarrolla esta parte también de la astronomía. Bueno, eh, Anaximandro nos proponía que el espacio ilimitado del universo contenía los elementos naturales básicos. Cuando Anaximandro se refiere que el universo contenía los elementos naturales básicos, estábamos hablando particularmente de que el universo contenía en su esencia misma todos los elementos y que estos elementos se encontraban en cada organismo viviente. Anaxímenes, siglo VI a.C. Anaxímenes especulaba que el aire que nos rodea, llamado neuma, era la causa de la vida en la naturaleza. Esto quiere decir que el principio activo que nos movía, que hacía que viviéramos para Anaxímenes, era este neuma, este aire que generaba que todo pudiera existir. Demócrito. Demócrito, circa 460-362 a.C. Para él, el conocimiento se basaba en los sentidos. Es curioso porque aquí ya empezamos a hablar con Demócrito que estos filósofos empiezan a observar que el ser humano percibe la realidad, ¿no? Entonces, a través de estos sentidos, decía Demócrito que estos eran impresionados por átomos, átomos de los objetos, donde la explicación primera de la vida se encontraba en los átomos que componían la materia. Heráclito, Efeso 530 a.C. aproximadamente. Curiosamente para él, la sustancia unificadora era el fuego, y esta servía como base para la vida, como símbolo del flujo de la naturaleza. De Lea, siglo VI a.C. Argumentaba Parménides que todos los movimientos y cambios del mundo eran prácticamente observaciones superficiales y distorsiones de nuestros sentidos. Para él, la principal característica de la naturaleza era la permanencia y la inmovilidad, lo que daba a la unidad y formaba la base para la vida. Es curioso porque aquí ya empezamos a hablar o vemos cómo el pensamiento filosófico comienza a desprender ya no solo a los elementos, sino empieza a agregar o incorporar otros elementos como las distorsiones y como la subjetividad, ¿no? Conceptos que empiezan a ser un poco más complejos y que para la psicología son parte de su campo de estudio. Segunda orientación. Bueno, la segunda orientación que vamos a ver es la biológica. Curiosamente, esta tiene mucho que ver con los procesos del cuerpo. El eje central de la orientación biológica era que la vida subyacía en los estados internos y la fisiología humana. Curiosamente, esta posición tendía a elevar la posición, aunque suene a pleonasmo, de los seres humanos por encima del resto de la naturaleza. Se colocaba al hombre como centro supremo máximo de la creación.
vamos a ver a los teóricos de la orientación biológica. Comencemos con Alcmión de Crotona, siglo V a.C. Alcmión fue llamado el padre de la medicina griega. Reconoció la importancia del cerebro y distinguió entre la percepción sensorial y el pensamiento. Él mencionaba que las causas determinantes de los actos humanos yacen en los mecanismos del cuerpo que se esfuerzan por equilibrarlos. Aquí con Alcmión de Crotona comenzamos a notar que a través de esta orientación biológica ya se hablaba del cerebro y ya se empezaba a distinguir entre la percepción sensorial y el pensamiento como una capacidad cognitiva compleja. Continuando, vamos a hablar un poquito de Hipócrates, circa 460-377 a.C. Hipócrates estableció el juramento hipocrático, de hecho todos ustedes lo deben de conocer, ya que es el juramento, el famoso juramento que hacen los médicos. Destacó la función del cerebro en los procesos psicológicos, así como fue precursor del método científico. Estableció la teoría humoral. Vamos a hablar de la teoría humoral. ¿A qué se refiere la teoría humoral? Bueno, la teoría humoral del señor Hipócrates, más o menos, podríamos plasmarlo de la siguiente forma. Él hablaba de que todos como seres humanos, teníamos o conteníamos 4 tipos de humores. Esto se relacionaba con los conceptos de salud y enfermedad. Cada humor estaba relacionado a un elemento de la naturaleza, a un órgano del cuerpo y generaba ciertos rasgos de personalidad que cuando alguno de estos era más bien se descompensaba o se desbalanceaba de los otros 3, generaba diversas enfermedades. Podemos notar que el primero era la bilis negra. Esta se encontraba en el vaso, su elemento era la tierra y la personalidad que correspondía era la de melancolía. Prácticamente podríamos decir que eran personas abatidas o somnolientas, cansadas. Los que tenían más propensión a la bilis amarilla como humor, esta se concentraba en el hígado, su elemento era el fuego y tenían un temperamento colérico. Eran personas de mal temperamento fácil de enojar. Aquellos que tenían o eran más propensos a tener un humor sangre, este se almacenaba en el corazón y se relacionaba con el aire. Su tipo de temperamento era el sanguíneo y eran personas de carácter valiente, esperanzado y amoroso. Y por último, la flema. Esta se contenía tanto en el cerebro como en el pulmón y se relacionaba con el agua. Y eran personas de carácter, o bueno, más bien temperamento flemático, que eran personas cansadas e indiferentes. Aquí ya podemos empezar a notar cómo esta teoría humoral nos está arrojando ya no nada más como en el naturalismo, que la esencia de vida era a través de los elementos naturales, sino también están ya relacionándose con partes del cuerpo y a su vez estamos hablando ya de un proceso de personalidad que se relaciona en todo un conjunto. Continuando con los biologicistas, seguimos con, hablaremos de este Empedocles, de hecho suena gracioso, circa 500 al 430 a.C. Empedocles sostenía que las sensaciones, y nuevamente volvemos a notar esta parte de percepción y sensación, son producto de partículas de los estímulos que caen en los poros de los órganos de los sentidos. Aquí se pretendía extrapolar del nivel material hasta un principio general de toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que era otra realidad. Hablábamos de que el mundo para ellos era una generalidad, al igual que las matemáticas, solo que estas, las matemáticas, no estaban presentes en el mundo. Y ellos a través de las matemáticas intentaban explicar la realidad. Por eso tenemos la secuencia de Fibonacci, el número de Dios, etcétera, etcétera. Los matemáticos intentaban ir poco a poco
explicando esta realidad a través de algo que se pudiera comprobar, ¿no? En este caso, con este Pitágoras, bueno, él mencionaba y más bien examinó la base de la vida. Enseñaba acerca de que conocemos el mundo por medio de las impresiones de los sentidos. Sí, efectivamente. Pero este mundo era artificial y estaba distorsionado, por lo cual no podíamos estar seguros de que realmente esto era real. Esto era, a pesar de ser tangible, se los voy a plantear de la siguiente manera. Pregúntense en este momento que están viendo el video, que hagan otra actividad, si realmente están soñando o realmente están despiertos. Cuestiónense esa parte si realmente eso que ven, esto que están oyendo, escuchando más bien, lo que tocan, es real. Curiosamente, a eso se refería este Pitágoras, que el mundo era artificial y estaba distorsionado, ¿no? Porque los sentidos prácticamente, la impresión de los sentidos era algo engañoso. Por eso, propuso la existencia de una entidad inmortal como principio vital, que poseía las funciones de sentir, intuir y razonar. Y estas las ubicaba en el corazón y las otras dos en el cerebro. Esta entidad inmortal estaba contenida dentro del cuerpo, pero a su vez era algo que a través de las matemáticas él intentaba comprobar. Sin embargo, aquí ya estamos hablando que los filósofos comienzan a desprender los conceptos de cuerpo, alma y espíritu. Ahora sí, vayamos con la cuarta orientación. La cuarta orientación es la llamada ecléctica. Esta fue defendida por los sofistas. Esta orientación prácticamente es chistoso porque se oponía al objetivo de tratar de descubrir cualquier principio. ¿A qué se refiere? ¿O qué nos decían los sofistas? Que el conocimiento de cada cual depende de sus antecedentes y experiencias, con lo que se vuelve imposible la verdad objetiva. El conocimiento debe ser cuestionado. Esta parte es muy importante porque más adelante, conforme vayan creciendo sus conocimientos en psicología, van a comenzar a apreciar lo siguiente, que todo el conocimiento debe ser cuestionado. Todo lo que saben, todas las teorías, de alguna manera tenemos que cuestionarlas, ya que el comportamiento humano, al ser el objeto de estudio de la psicología, evoluciona y es complicado. Es interesante porque los sofistas, a pesar de que ellos estaban más bien en contra de los naturalistas, de los biologicistas y de los matemáticos, ellos decían que cada persona prácticamente aprende dependiendo de su vida, de sus experiencias, por lo cual, vamos a suponer, yo les hago la siguiente pregunta, ¿cómo estuvo su domingo? ¿No? Cada uno me va a hacer una narración, una descripción completamente diferente. Yo puedo sentir y decir, órale, qué padre, está perfecto, ¿no? Sin embargo, yo no soy ustedes. Y al no ser ustedes, yo no estoy experimentando ese domingo. Yo lo experimento a través de su narración y de lo que mi conocimiento, mis antecedentes y mis experiencias me indican. Por lo cual, la experiencia de su domingo es completamente diferente a la que yo estoy percibiendo de lo que ustedes me están narrando. Suena un poquito complejo, ¿no? ¿Quiénes son los teóricos de la orientación ecléptica? Bueno, hablábamos de los sofistas, ¿no? Uno de estos sofistas era Protágoras, que nació en circa del 481 al 411 a.C. Circa admitía el valor de la información de los sentidos, y eran estos sentidos los que nos ayudaban como guías en la búsqueda del conocimiento. Aquí curiosamente cambia un poquito el enfoque. Sin embargo, Protágoras negaba el valor de las generalizaciones
y extrapolaciones del mundo físico. Digamos que es una postura que afirmaba y al mismo tiempo se desmentía a sí misma. Eh, Protágoras sugería que la búsqueda de la base de la vida debía confinarse a la investigación del funcionamiento en los organismos animados. Esto quiere decir que también a su vez creía que la base de la vida estaba dentro de uno mismo y de cómo funcionaban nuestros órganos y cómo se generaba este proceso. Protágoras también mencionaba que se debía estar constantemente atento a las afirmaciones que se generalizan más allá de los observable. Esto era una característica de los teóricos de la orientación ecléptica. Y esto es muy importante porque prácticamente nos decía Protágoras que debíamos ser escépticos, ¿no? Ya que las generalizaciones generaban la visión de una realidad, una sola realidad, y entonces comenzaban los cuestionamientos acerca de qué era la verdad y qué era mentira. Curiosamente, sabemos ahora, o podemos ver o notar esta diferencia, sabemos ahora que estas afirmaciones se generalizan o generalizamos leyes, reglas, valores en las diferentes culturas, pero exactamente cada cultura, cada persona tiene como esta parte de su realidad o como esta parte de su propia generalización. Sin embargo, cuando las contrastamos son completamente diferentes. Por eso nos decía Protágoras que había que ser escépticos, ¿no? Escépticos para no asumir que todo lo que nos decían o todas estas generalizaciones eran la verdad, ¿no? Teníamos que ver más allá de lo observable. Circa de 485 al 380 a.C. En su libro de la naturaleza, Gorgias asentó que nada existe, salvo lo que perciben los sentidos, y que si existiera, no podríamos concebirlo ni explicarlo a los demás. Esto es curioso porque efectivamente este es uno de los postulados prácticos que destacan en filosofía, donde nada existe. Porque aunque ustedes quisieran explicar la realidad como tal, ajá, vamos a suponer que tenemos a dos personas y esas dos personas están viendo un vaso. Ese vaso está a la mitad. Ese ya creo que ya se lo sabe todo el mundo, pero igual lo vamos a usar. Ese ejemplo. Entonces, una persona va a ver el vaso medio lleno, el otro va a ver el vaso medio vacío, y si agregamos una tercera persona, esta va a ver el vaso a la mitad. Ni vacío, ni medio lleno, ni medio vacío. Curiosamente, lo que Gorgias trata de decir es que realmente las tres formas de verlo podrían ser verdad, pero como también no podrían, porque para estos filósofos el origen de la vida, el origen de la existencia, el origen prácticamente de todo, iba un poco más allá, ¿no? Y lo que percibíamos realmente era parcial. Y si ustedes se dan cuenta en el ejemplo del vaso medio lleno, a la mitad o medio vacío, cada persona da como una parte complementaria de lo que está viendo. Decir que alguno de ellos está mal es como decir, ajá, que entonces la verdad de uno, o por ejemplo la respuesta de uno, vamos a suponer que tiene el vaso medio lleno, se generaliza y se vuelve completamente la realidad. Entonces estaríamos diciendo que los otros dos están equivocados. Curiosamente no es así, porque cada quien percibe a través de sus sentidos. Lo chistoso es que percibimos completamente diferente. Por lo tanto, él decía que nada existe, porque todo es producto de esta percepción de los sentidos. También nos mencionaba que por lo mismo los órganos de los sentidos es donde las sensaciones tienen un tiempo y se pueden medir
o más bien se puede medir su cualidad e intensidad. Curiosamente, Gorgias está postulando a través de esto que la sensación tiene un tiempo y una medición a través de la cualidad e intensidad. Nos está hablando prácticamente ya desde tiempos filosóficos, desde el tiempo de los griegos, y es impresionante, ¿no? Los principios de la psicofísica. Más adelante en alguno de los temas vamos a tocar esta parte de la psicofísica que tiene que ver con la medición y las cualidades e intensidades de los estímulos táctiles, olfativos, auditivos, de la vista y hasta del gusto, perdón. Curiosamente aquí ya Gorgias se lo estaba cuestionando y por eso es importante, aquí sí me gustaría hacer como hincapié, chicos, es importante por eso conocer la historia. La historia nos abre las puertas a saber cómo se fue explicando la humanidad diversas cuestiones, ¿no? El pensamiento, la anatomía, la vida en sí misma, y toda evolución y desarrollo histórico-cultural fue aportando, ¿no? Un pedacito y un fragmento de esta realidad que nos conforma actualmente. Gorgias ya daba prácticamente a través de esta idea. Continuando, pues, donde esta idea prácticamente nos comienza a formular esta orientación. Y bueno, ahora vamos a ver nuestra última orientación, que es la orientación humanista. Al igual que la biologicista o la orientación biológica, esta orientación humanista coloca también de igual forma al hombre en un plano superior, sobre las demás especies. Aquí subrayaban que las características como la razón, el lenguaje y la introspección hacían único al ser humano. Estamos hablando que el ser humano era superior a sobre todo lo demás, porque a diferencia de los demás, a diferencia de los animales, como humanos, tenemos el uso de la razón a veces, presentamos un lenguaje y presentamos este proceso tan importante que es la introspección, ¿no? Que son estos cuestionamientos, estos análisis, y que al ver que otras especies no podían hacerlo, pues esta orientación humanista colocaba al hombre en ese plano superior. Hay que entender aquí que humanista o esta orientación filosófica humanista se refiere a colocar encima al hombre sobre todo lo demás. No lo confundamos con, por ejemplo, de las tres principales corrientes de la psicología con la humanista, ¿no? No se refiere a eso, más bien se refiere a lo que el texto nos está indicando, que es poner encima o en un plano superior sobre las demás especies al hombre. Uno de nuestros teóricos de la orientación humanista es Anaxágoras, aproximadamente del 488 a 428 a.C. Anaxágoras especuló sobre el origen y el desarrollo del mundo. Argumentaba que el mundo empezó como un caos desordenado y que el espíritu, llamado Nous, impuso un orden y se diferenció en 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Imputaba las diferencias individuales a una variedad de base biológica, mientras que este nous determinaba la naturaleza esencial de todos los hombres. El nous, o sea, el espíritu, aquí ya comenzamos a ver que Anaxágoras comienza a desprender o empieza a desarrollar más este concepto de cuerpo y espíritu, pero que este espíritu estaba conformado por estos 4 elementos, ¿no? Y que todas las diferencias que como seres humanos tenemos eran pues una variedad o una gama de base biológica. Si nos damos cuenta, aquí ya empezamos a hablar de conceptos todavía un poco más complicados,
no son difíciles de comprender, pero a lo que me refiero es que en su estudio, eh, Anaxágoras ya comienza a darle forma a esta parte, ujú, de los procesos mentales, de esta parte de naturaleza esencial, ¿no? Que hay algo en nosotros mismos que nos mueve, que nos hace que nos comportemos como nos comportamos, que hace que actuemos de manera probablemente impulsiva, tranquila, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando que ese nous es un impulso, ¿no? Y que yace en el interior de nosotros. Sócrates. Sócrates, 470 al 399 a.C. Él sostenía la convicción de que era necesario un concepto general de la existencia. Más aún, la esencia única del individuo era la que provee la clave para entender la vida. Curiosamente, Sócrates es el que saca esta frase que lo único que sabía era su ignorancia, ¿no? O el yo solo sé que no sé nada. Ujú. Pero curiosamente también desarrolla su método socrático. Él definía lo general de un tema importante y luego cuestionaba sin cesar la exactitud de la definición y luego pasaba lógicamente a un enunciado más claro de la cuestión para acercarse a la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que tomaba las generalidades y luego comenzaba a cuestionar una y otra vez, para empezar a reducir ese tema, para empezar a reducir esa respuesta y para poder llegar a un pequeño enunciado que se acercara a la solución de sus cuestionamientos. Ahora, lo interesante de Sócrates es que exactamente lo único que sé es la ignorancia, porque yo solo sé que no sé nada desde otro filósofo, que más adelante veremos. Curiosamente, Sócrates decía que nuestra esencia era la que nos proveía la clave para entender la vida. Sin embargo, cuando hablamos de esta ignorancia que él comentaba, decía yo solo sé mi ignorancia, ¿no? Es que realmente no podemos conocer todo, ¿no? Y que querer conocer cada cosa particularmente, en su particularidad más bien, era muy difícil, por lo cual necesitábamos tener un concepto general de la existencia, de qué somos, a dónde vamos, qué nos mueve, etcétera.